a partir de nuestro estudio, es que la provincia de La Pampa tiene o tuvo una mejor performance relativa en términos de dos aspectos. El primer aspecto tiene que ver con la profundidad de los efectos, es decir, lo duro de los efectos económicos en La Pampa han sido menor que en otros espacios geográficos. Y por otro lado, el otro aspecto en donde también llama la atención la performance de La Pampa tiene que ver con el momento de la recuperación y cuando La Pampa recupera niveles prepandemia e incluso en algunas variables supera, digamos, los niveles prepandemia. Habiendo argumentado esa mejor performance relativa, la pregunta que surge, y es un poco lo que traemos para discutir acá en el workshop, es, bueno, ¿por qué sucede esto en la provincia de La Pampa? ¿Por qué La Pampa tiene ese comportamiento relativamente mejor que otros espacios, tanto el espacio nacional como otros espacios geográficos provinciales? Y ahí es en donde, a nuestro criterio, existen 4 elementos que a nosotros nos parece que habría que rastrear para tratar de comprender el porqué de esos efectos en la provincia. El primero de los elementos que a nosotros nos parece que habría que explorarlo tiene que ver con una provincia chica, una provincia chica para nosotros. Estamos pensando, cuando hablamos de una provincia chica, estamos hablando no solamente de superficie, sino estamos hablando de demografía, estamos hablando de gestión de recursos. Cuando entremos a ese punto vamos a ser un poco más específicas. El segundo punto tiene que ver con las particularidades de la estructura productiva de la provincia, y ahí básicamente vamos a estar pensando en cuáles son las producciones que de alguna manera dirigen la productividad total de la provincia, el PBG de la provincia, el tamaño de las empresas, la mayor o la menor diversificación productiva. El tercer punto va a tener que ver con las características del mercado laboral, y acá, bueno, acá hay particularidades en relación a cómo se comporta el empleo, cómo se comporta el desempleo, cómo se comporta la informalidad, que, bueno, como dijimos anteriormente, es un punto crucial, digamos, en las cuestiones de la pandemia. Y por último, y esto acá, bueno, decir que para nosotros es importante esto, y bueno, ya vamos a hacer algunas aclaraciones al final, pero creemos que el rol del Estado también cumple, es un elemento importante para pensar la performance de la provincia, en términos de políticas públicas provinciales específicas de la provincia de La Pampa, y por otro lado, en la posibilidad de que esas medidas se hayan coordinado más o menos con la política pública nacional. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros vamos a plantear en lo que sigue de la presentación es, bueno, cuáles son esos resultados que a nuestro parecer, a nuestro entendimiento, son mejores relativamente, y por qué estos 4 elementos podrían explicar esa performance relativamente mejor. Ahí estamos. Bien. El impacto socioeconómico de la pandemia, como más esquemáticamente, perdón, esto me pasó, ahí estoy. Lo hemos dividido en 3 elementos, ¿sí? El impacto sobre las producciones, sobre la estructura productiva, el impacto en el empleo y muy relacionado con las condiciones de vida en la. A grandes rasgos, el índice de La Pampa es una productiva baja agricultura y ganadería, una agricultura por la cuestión de precios, una ganadería que se encontraba inmersa ya en una crisis derivada de los altos precios en el mercado interno, de una caída de algunos años ya del consumo doméstico, el fenómeno de la liquidación de hembras, es decir, la ganadería estaba liquidando el capital, básicamente, ¿sí? En ese sentido, las producciones que mejor performance venían teniendo eran la apicultura, los hidrocarburos y el turismo, ¿sí? Lo que va a ser importante acá es pensar cuáles son las producciones que han podido seguir operando independientemente de las restricciones, es decir, las que fueron exceptuadas de las restricciones y las que no fueron exceptuadas de las restricciones. Y en ese sentido, todo lo relativo a la alimentación
fue exceptuado de las restricciones. Por lo tanto, en principio, la provincia de La Pampa no tuvo que parar, no tuvo que frenar su actividad económica, independientemente de la crisis que traían algunas actividades. Salvo en lo que respecta al comercio, al turismo, por ejemplo, o incluso a la crisis de los hidrocarburos que sucedió durante el 2020, pero que tenía que ver no solamente con cuestiones inherentes a la pandemia, sino también con cuestiones relativas al mercado internacional. La segunda cuestión acá es resaltar la importancia del sector público. Y acá el sector público va a ser importante no solamente por la demanda de empleo, sino porque además el sector público, entendemos, ha sido capaz de implementar medidas anticíclicas para justamente contener los efectos de la pandemia. Y por último, considerar que la performance exportadora de La Pampa resulta muy positiva en relación al contexto nacional. La Pampa es una de las pocas provincias en la Argentina que logra mantener e incluso incrementar sus exportaciones. Cuando vemos el caso, por ejemplo, de Chubut, de Lamba o de Tucumán, realmente la caída de las exportaciones es muy importante y claramente tiene que ver con que el 95% de la producción exportadora es producción primaria, manufactura de origen agropecuario. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que ha pasado en términos de las producciones? La caída de la actividad ha estado dirigida por el comercio y por la explotación de minas, pero que son dos actividades que aportan aproximadamente un 20% al PBG, es decir, son de alguna manera marginales en el cálculo del PBG. Y obviamente esa caída ha estado mitigada por la performance agrícola y la escasa caída de actividades inmobiliarias y el sector público. Eso en términos de la profundidad. Ahora, en términos de la recuperación, ¿qué es lo que ha pasado? A partir de mayo de 2020 ya empezamos a ver la recuperación de la economía pampeana a través del comercio, del sector público y a través de la agricultura. Y la verdad que lo que vemos nosotros es que entre esos tres elementos se explica más del 50% de la actividad económica total de la provincia. El segundo punto tiene que ver con el empleo. ¿Qué es lo que ha pasado en el empleo a raíz de las restricciones de la pandemia? En primer lugar, el empleo en la provincia y en el aglomerado, así como venía sucediendo a lo largo y a lo ancho del país, desde el 2008 en adelante, 2017-18 en adelante, venía en una caída generalizada. Lo que vimos también es que La Pampa comparte con el resto del país la salida neta de firmas y la caída del empleo registrado, y que ese empleo registrado cuando cae no se transforma en desempleo, al igual que en el resto del país, sino que se transforma en personas que pasan a la inactividad porque no pueden salir a buscar trabajo. Pero lo que sí vemos acá es que el comienzo de la recuperación del empleo se da en el tercer trimestre, y esto es relativamente temprano en relación al resto de los espacios geográficos. Esto supone que a finales del 2020 hay recuperación, pero todavía no se encuentran niveles prepandemia en términos del empleo. En relación a la informalidad en la provincia de La Pampa resulta en niveles menor que la que nosotros encontramos en otros espacios geográficos. La provincia de La Pampa, por lo menos en el año 2020, reporta aproximadamente un 16% de informalidad, y tenemos espacios geográficos como por ejemplo la provincia de Tucumán, en donde se reportan tasas mayores al 30%, a nivel nacional también estamos hablando de tasas entre el 30 y el 40%, es decir que realmente la situación de informalidad de La Pampa es mucho menor que la que vemos en el resto de los espacios geográficos. Sigue siendo una variable de ajuste, es decir, la informalidad es lo que va a estar aumentando o disminuyendo de manera más rápida a raíz de la salida y de la entrada al empleo, justamente porque es de alguna manera un intermedio entre el empleo formal y el desempleo, permite, digamos, ajustar de manera más rápida. Y lo que sí vemos es que, independientemente de los niveles menores, la segunda parte del año reportan, como en el resto del país y en el resto de las provincias, un pico de informalidad. Respecto a los grupos vulnerables, vemos exactamente lo mismo que venimos viendo a lo largo del país y en otras provincias,
La tendencia nacional es que las mujeres y los jóvenes son quienes más van a sufrir los problemas de empleo, las mujeres con el traspaso a la inactividad, y acá lo que se presenta como una hipótesis es la cuestión de los cuidados y de las tareas domésticas, y los jóvenes con el traspaso al desempleo. ¿Qué es lo que mitiga de alguna manera estos efectos? De vuelta, el empleo público, y además que lo que nosotros encontramos también como una característica de la provincia que se diferencia del resto de las provincias es la alta formalidad en el empleo privado. Esto, obviamente, digamos, combinado con el ATP y con algunas otras políticas provinciales, hace que claramente se haya, de alguna manera, garantizado que esa formalidad en el empleo privado se mantenga independientemente de las restricciones. La recuperación de las variables del empleo y de la formalidad, etcétera, se dan en el segundo semestre de 2020, y en relación a los salarios, esta también es otra cuestión que va a ser muy significativa para la provincia. No encontramos signos de caída en el poder adquisitivo hasta el cuarto trimestre de 2020, y esto también la va a diferenciar significativamente de otras provincias, porque en el caso de Tucumán, en el caso de Ambas y en el caso de Chubut, lo que sí encontramos es una fuerte caída del poder adquisitivo de los salarios. La tercera dimensión, como les decía, tiene que ver con las condiciones de vida. Y acá lo que nosotros rastreamos en primer lugar es pobreza e indigencia, y lo que nosotros podemos ver es que la pobreza y la indigencia, tanto en niveles como en evolución durante el 2020, en La Pampa es menor que lo que sucedió a nivel nacional. O sea, partimos de niveles de pobreza y de indigencia menores, y además con la evolución, digamos, o sea, con el incremento de ambas variables durante el año, quedamos incluso por debajo del total nacional. En relación a la desigualdad, los datos nos muestran una caída, pero bueno, la desigualdad hay que tomarla como con pinzas, justamente porque la EPH de 2020 tiene problemas de relevamiento, entonces eso nos puede ocasionar problemas a la hora de calcular el Gini. La pandemia ha tenido efectos como repartidos entre los deciles, ha recaído más sobre los deciles altos, lo cual está bueno desde el punto de vista de las condiciones de vida. Y lo otro que ha pasado también es que es la primera provincia en la que nosotros vemos la recuperación de la importancia de los salarios en los deciles del medio de la distribución. Es decir, que La Pampa estaría recuperando salario como fuente de ingresos mucho más rápido que el resto de las provincias. Bien, hecho este panorama, lo que bueno, vale preguntarse ahora es, bueno, ¿por qué ese comportamiento? ¿Por qué hay variables que parecen ser mejores en La Pampa que en el resto del país? Lo primero es, bueno, esta idea de la provincia chica. Esta parte, bueno, está en elaboración. Ustedes van a ver al final de la diapositiva que está la parte de, bueno, estamos abiertas a sugerencias, pero ¿qué es más o menos lo que vamos a estar pensando acá? Bueno, vamos a estar pensando primero en cómo influye la densidad de la población en un fenómeno como la pandemia, y en esta idea de que, bueno, de lo que necesitábamos era estar aislados, de que no podía haber aglomeraciones de gente, cómo la pandemia cae en distintas sociedades con distintas composiciones etarias, con una composición familiar distinta, es decir, con mayor o menor posibilidad de gestionar los riesgos a nivel de los hogares, cómo están articulados los sistemas de cuidados, dado que obviamente la educación está de alguna manera cerrada, digamos, todos los esquemas de cuidados de niños y de adolescentes están vedados. Bueno, la educación, la extensión de la educación, las posibilidades de remotizar la educación, la prevalencia de problemas estructurales como la pobreza, el hacinamiento, el acceso a servicios como agua potable o saneamiento, y el acceso a las TIC. De vuelta, esta parte de la propuesta es la que menos explorada está, pero lo que no queríamos era dejar de exponerle por lo menos estas ideas sobre las cuales vamos a empezar a pensar, y bueno, y si hay sugerencias al respecto, pues bienvenidas serán. Florencia, te molesto antes, que quedarían 5 minutos. Bueno, dale, ahí voy cerrando. La estructura productiva. En la estructura productiva lo que nosotros vamos a tratar de ver es la mayor o menor heterogeneidad entre sectores y empresas. La verdad que la provincia de La Pampa es una provincia muy homogénea en términos de sectores productivos, básicamente agricultura
y ganadería. La importancia de la industria, que es la actividad que más se ha cerrado, es relativamente menor, sobre todo en la industria que es intensiva en tecnología y trabajo, no así en la industria ligada a los alimentos, que efectivamente fue exceptuada de las restricciones. Lo que vamos a ver también es las características del sector empresarial, a dónde están concentradas las empresas, cuál es el tamaño promedio de las empresas, y acá también vemos diferencias con la situación del país. Lo que vemos es una preponderancia de micro y pequeñas empresas, y esto es un elemento a analizar justamente porque son las grandes empresas las que tienen de alguna manera la espalda para hacer frente a las restricciones, no así las micro y las pequeñas, con lo cual acá lo que hay que ver es si efectivamente la ayuda estatal ha podido hacer que esas empresas persistan pese a los cierres, ¿no? La idea, digamos, de las empresas acá también tiene que ver con el sector comercial, que es en donde se focaliza la mayor cantidad de empresas y que, bueno, ha sido un sector fuertemente golpeado. De vuelta, las sugerencias estamos abiertas a las sugerencias. En relación al mercado laboral, lo que vemos es que los diferentes sectores demandan distintas proporciones de empleo, y acá particularmente el sector agrícola y el ganadero demandan muy poco trabajo, aproximadamente el 12% del empleo total de la provincia. Entonces, bueno, ¿cómo se hizo para, proteger a el empleo que estaba en sectores que sí estaban golpeados por la pandemia? Y bueno, acá básicamente lo que vamos a ir a ver es, bueno, cómo es la composición de la informalidad en estos sectores, cómo son los tamaños de las empresas, cómo es el empleo, cómo se inserta el empleo en estas empresas, y obviamente cómo se ha articulado el IFE y el ATP, y si efectivamente hubo medidas desde el gobierno provincial para complementar ese IFE y ATP. En relación al IFE, lo que nosotros vemos es que la gravitación en la provincia es muy magra, digamos, el 0,65% del total de IFE del país se ha dirigido a La Pampa, y por ejemplo en la provincia de Buenos Aires se dirigió el 36%, o en la provincia de Tucumán el 4%, es decir, se ha recibido muy poco IFE, y esto nos habla obviamente de las características socioeconómicas, mayor o menor informalidad, mayor o menor vulnerabilidad de las poblaciones. Y en términos del ATP, la verdad que se ha recibido gran cantidad de ATP, pero lo que sí vemos es que ha ido cayendo a lo largo del tiempo, con lo cual ahí estamos pensando que la recuperación ha ido dejando de lado la necesidad del ATP. Por último, esta idea del rol del Estado está planteada. Sabemos que el resto del libro va a avanzar sobre cuestiones del rol del Estado, pero así todo creemos que es importante desde la argumentación que nosotros queremos empujar, y bueno, por supuesto creemos que haciendo, digamos, los ajustes necesarios, lo que quede del rol del Estado, si es que queda algo en este capítulo, puede ser de alguna manera un aviso de lo que va a venir luego. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Bueno, lo que estamos tratando de ver es si hubo articulación público-privada, si hubo coordinación y planificación intergubernamental, si hubo medidas de contención a las empresas para evitar la destrucción de capacidades de las empresas, si se dotó de liquidez a esas empresas a través de herramientas clásicas, acceso al crédito, ayudas, apoyo productivo, si hubo interacción entre las cámaras y las asociaciones empresariales para canalizar las demandas, porque bueno, la literatura nos dice que eso era un elemento como importante. Y por último, ya desde el punto de vista del Estado provincial en sí, cuáles han sido las políticas públicas. Tenemos evidencia de que La Pampa tuvo más políticas públicas que el resto de los gobiernos subnacionales, si hubo diversidad de rubros y hacia qué rubros se destinaron, si hubo complementariedad con el IFE y con el ATP, y sobre todo nos ha parecido fundamental analizar o plantear algunas líneas para pensar el rol del Banco de la Provincia de La Pampa, justamente porque es de alguna manera la única entidad financiera provincial que se puso a implementar medidas anticíclicas con recursos propios de la provincia. Así que bueno, esta es un poco nuestra propuesta y bueno, esperamos las sugerencias. Muchísimas gracias y la verdad te felicito, 20 minutos, 22 segundos, excelente. ¡Ay, no me digas! Sí, felicitaciones, ya nos pusiste una vara
muy alta. Muchas gracias, muchas gracias. Una apertura excelente de workshop, porque varios de los temas que ustedes plantean ahí vamos a seguirlas continuando, y me parece que el aporte de ustedes nos da como el macro para situar el caso de La Pampa. Y abro ahora este espacio para preguntas, comentarios. Los que están por la web o por Zoom pueden levantar la mano o pueden escribir en el chat, que estamos acá pendientes, y no sé si acá de algunas de las personas que estamos queremos sumar algunos comentarios. Veo. Enzo, tenemos acá tu... No, me parece que no hace falta. ¿Nos escuchan bien? A ver, Enzo, si querés hablar, si querés presentarte y así. ¿Lo escuchan a Enzo? No, más fuerte, Enzo. No, muy bien. Soy Enzo, no sé si me escuchan bien ahora. Bueno, me acerco. Sí. No, la pregunta Casi bien. te acercas a donde está Andrea. Sí. Bien. La pregunta que tengo es muy simple y tiene que ver con cuando hablaste de la EPH 2020 y hablaste de algunos problemas genéricos, creo. Nada, para compartir entre el grupo ese tipo de bibliografías, si existe algo escrito o no, porque a mí me interesa particularmente, en particular con algunos datos que estuvimos mirando y demás. Bien, eso nada más digo, para compartir y demás, porque lo escuché. Gracias. No sé si escucharon la pregunta, ¿le Sí, interesa? sí, se escuchó perfecto. Ahí yo te hago una parte de la respuesta y de ahí le paso la posta a Beatriz, que capaz que tiene más info. La EPH tiene problemas de relevamiento durante el 2020 porque, en primer lugar, no se la hizo presencial, se la hizo por teléfono, por WhatsApp, digamos, por algún medio digital. Tiene una proporción de no respuesta muy importante, entonces la verdad que la calidad del relevamiento en términos de número de datos es como muy pobre. Entonces, bueno, todo lo que se haga con EPH hay que tener mucho cuidado, la de 2020, hay que tener cuidado, digamos, y como andar con pie de plomo, porque, bueno, hay problemas de relevamiento por los cierres, digamos, importantes. Después, bueno, nada, con relación a los ingresos, la EPH tiene un importante subregistro porque obviamente deja fuera digamos, los ingresos por rentas, por ejemplo, del capital. Entonces, bueno, ahí también tenés un importante subregistro, que también cuando uno hace variables relacionadas con los ingresos, hay que considerarlas y valorarlas. En relación a literatura y esas cosas que se hayan publicado, ahí yo ya pierdo la capacidad de responderte, le doy a Beatriz. Hola, ¿qué tal? Al respecto, en relación a lo que decía Florencia, yo querría agregar que el hecho de que el aglomerado de Santa Rosa sea particularmente pequeño, y esto tiene que ver también con la densidad demográfica, en general el aglomerado suele tener un error muestral más grande, es decir, menos precisión en las estimaciones que se puedan conseguir desde ahí, ¿sí? Entonces esas cuestiones también hay que tomarlas en cuenta, lo cual no significa que no se pueda trabajar con eso, de hecho se suele hacer, y en general las tendencias se pueden capturar muy bien, pero mucho más que los niveles, pero como decía Florencia, el problema 2020 tuvo o sea, el año 2020 tuvo problemas particulares al respecto por la forma en que se realizó. Después, eso sobre todo afecta más no tanto a lo que podamos decir del empleo en el aglomerado, pero ni tampoco a la pobreza, pero sí a los cálculos del Gini que se puedan hacer, y en particular por la mala estimación que tiene de los ingresos de capital, que suelen estar concentrados más a la derecha de la distribución, es decir, entre los más ricos, ¿sí? Nosotros cuando hemos iniciado el proyecto, hemos tenido algunos talleres con expertos en EPH y expertos en mediciones de desigualdad, donde se plantearon estos problemas, y esos videos dentro del marco del proyecto han quedado capturados ahí, así que, no sé, creo que
habría que hablar con Mariana para ver si se pueden compartir también. Es bastante grande la discusión metodológica que hay respecto a las posibilidades de medir desigualdad hoy con la EPH, ¿no? Bueno, no sé si ahí llego a completar la respuesta. Acá tenemos por el chat, no sé si lo están viendo, que Lucrecia Casic, que fue una integrante del proyecto, pero además trabaja y es una especialista, está en la dirección, estoy diciendo mal, estadística y sexo. Dirección. No, ahora subsecretaría. Perdón, Lucrecia, correginos por el chat. Subsecretaría de Estadística y Censo de la provincia de La Pampa, y nos está agregando que en el 2020, en el gobernador Santa Rosa, Toay, tenemos indicadores con variación mayor al 30%. Tenemos 50% de tasa de respuesta efectiva, pero en el 2020 bajó al 20% aproximadamente. Entonces eso está hablando de los problemas para usar este indicador para determinados análisis. Y tenemos otra pregunta por el chat, que se las hago. Mi consulta es de Cristian Egidio Acuña. ¿Hubo despido durante la pandemia? ¿En qué grado y cuál fue la respuesta del Estado? Esa sería la pregunta. Bien. Si quieren, contesto yo, chicas. Bueno, hubo despidos, pero se considera que fueron mínimos o menores porque hay una prohibición nacional de despidos, y es por eso, no solamente por la situación particular de la pandemia, que nosotros decimos se acentúa, la característica típica de esta crisis es que en términos de empleo es que no hay una transición hacia el desempleo, es una de las particularidades, sino una transición hacia la inactividad, y eso ocurrió en todo el mundo, ¿sí? Lo cual no quita que sí en algunos casos aumentó el desempleo. Sí, en el segundo semestre, durante la recuperación, como decía Florencia, para los más jóvenes, no solo en La Pampa, sino también en el resto del país, sí comenzó a subir un poquito el desempleo, pero a medida que fue avanzando la recuperación ya se redujo. De hecho, hoy no hay un problema de desempleo en el país, sino más bien de ingresos, ¿no? Y ahí también, Bea, si me permitís, la cuestión es que la tasa de informalidad, la formalidad, perdón, en La Pampa es alta, sobre todo en el sector privado, digamos, y además de eso, lo que también hay que valorar, digamos, no solamente en el ATP, y que esto, bueno, es algo que está para discutirlo, es si las medidas de sostén de la provincia de La Pampa han tenido aparejado algún tipo de restricción al despido, digamos, ¿no? Entonces, ahí también, digamos, si hubo una contraprestación de no despedir trabajadores por recibir alguna ayuda del Estado, entonces la verdad que el ajuste no era el desempleo, o sea, el ajuste podría haber sido otra cosa, podría haber sido salarial, o podría haber sido de vacaciones adelantadas, o algún tipo de estrategia, pero no necesariamente el despido. Bueno, muchísimas gracias. No sé si hay algún otro comentario o pregunta. Yo tengo una, Didi tiene una. Tengo una pequeña pregunta. Perdón, ¿la escuchan a María Silvia Didi? Desde ahí sí. La pregunta es respecto a los indicadores que ustedes tomaron para la cuestión de la educación remota. ¿De dónde obtuvieron esa información? Porque es una alta cobertura de la educación. ¿En qué niveles? Tenido como muchos problemas en nivel primario, mucho en nivel secundario, y en los niveles superiores mucho menos. La situación fue mucho mejor. Cómo eso, además, digamos, ustedes hablaron de manera muy de pasada en relación con condiciones de vida. ¿Sí? Porque digo, la cuestión remota también afecta a la cuestión productiva. Muchas pymes dedicaron parte de su actividad de venta a hacerla online, o, digamos, así utilizar nosotros mecanismos de ahí en el texto nosotros hemos utilizado dos indicadores de remotización de los puestos de trabajo.
Uno que está hecho a nivel nacional y otro que realizó Gasparini con un equipo de investigadores de La Plata, si no me equivoco, en donde ellos estiman que para la provincia de La Pampa solamente el 23% de los puestos de trabajo eran transformables a trabajo remoto. Esto nosotros lo hemos estado manejando de esa investigación que hizo Gasparini, en donde estima cantidad de trabajo remotizable, pero además actividades con mayor probabilidad de remotizarse en el país. No sé si eso contesta un poco, es lo que escuché, pero no me quedó más claro porque no escuchaba bien. No sé si me parece, Florencia, que ella también apuntaba a los distintos niveles educativos, cómo se han podido articular. Eso, claro, no escuché bien del todo, escuché lo del trabajo remoto, por eso contesté eso, no sé si vos escuchaste lo otro, Bea, y le querés contestar, porque... Sí, bueno, ahí, si escuché bien, creo que logré capturar algo de eso. Me parece que es la verdad no lo hemos explorado y tiene que ver más que nada con la primera clave interpretativa del hecho de de las características sociodemográficas, la composición etaria, quizás la población universitaria es un poquito más baja en relación al promedio nacional, digamos, por lo menos del resto de los aglomerados. Entonces quizás podríamos averiguar o indagar en los diferentes accesos de los distintos niveles educativos a la educación virtual. ¿Sería eso lo que habías planteado? Sí, la verdad que me llamaba mucho la atención, pero bueno, entiendo que es un trabajo activo, y desde ese punto de vista seguramente La Pampa está mejor ubicada que el resto de las provincias, los indicadores que ustedes están manejando. Bien. Sí, si nos pudiese pasar esa información para que justamente es la parte que tenemos por ahí un poquito más débil, entonces por ahí sería interesante si nos pudiese pasar esa información para hacer un análisis más completo. Acá nos dice que sí con la cabeza, así que después compartimos lo mismo. Si ustedes pueden copiar en el chat el estudio que mencionaron sobre la capacidad de transformación de trabajo a virtualización. Estos temas los vamos a retomar seguramente a la tarde y ahora en la ponencia que sigue. No sé si yo tengo una sola pregunta, por ahí para complementar un poco vinculado con lo que decía María Silvia, el tema de las comparaciones de con quién se compara, ¿no? Y en función de eso, ¿qué panorama aparece? Mi pregunta es si ustedes tuvieron en ese margen, yo entiendo que hubo otros nodos que por ahí trabajaron de otra manera, pero con provincias que, más allá de la escala, porque La Pampa es muy pequeña, tienen también un perfil productivo parecido, digamos, más vinculado a las actividades agropecuarias, porque La Pampa es agricultura, pero mucho ganadería, también en muchos sectores. Si pudieron hacer una comparación no con el total país, sino con algunas provincias que comparten una matriz productiva más orientada hacia la explotación de los productos primarios, por decirlo así. Sí, ahí no. Bueno, ahí... Bueno, hago una aclaración y de ahí te doy seguimos, Bea. Ahí, nuestro principal punto de comparación de una estructura productiva fuertemente focalizada en agricultura o en productos, digamos, de agrícolas. Bueno, Tucumán tiene una agricultura, digamos, también extendida, digamos, ¿sí? Entonces, y sin embargo, está bien, hay una mayor importancia de la industria en relación a La Pampa, pero por lo menos en el espacio en relación a Tucumán, la performance tucumana ha tenido serias dificultades. Una de las cuestiones tiene que ver con, bueno, las imposibilidades exportadoras que ha tenido la provincia y con que, bueno, la industria es más importante en la provincia de Tucumán, o sea, hay sectores industriales que realmente son significativos desde el punto de vista productivo, pero además de eso, en relación, por ejemplo, al mercado laboral, lo que nosotros sí hemos visto es que la gravitación de la informalidad es muy grande. Entonces, ahí claramente el mercado de trabajo el tucumano ha sufrido mucho más y por ende las condiciones de vida han sufrido mucho más, justamente porque la informalidad es extremadamente alta.
Entonces, bueno, hay un poco como para hacer esos paralelos. No sé, Bea, vos si querés. Sí, y ahí, por ejemplo, también podríamos mencionar la comparación con Comodoro Rivadavia, que también tiene una alta participación del sector primario, pero no está vinculado a los alimentos. De hecho, los hidrocarburos, que son el producto de Comodoro Rivadavia o de la provincia a la cual pertenece, han tenido una performance particularmente mala al inicio de la pandemia. ¿Sí? En algún momento el precio del barril era negativo, se decía.